Amada iglesia, Dios me los bendiga este día. Qué bendición tan grande poder este día reunirnos a través de estos medios y pronto pues tengamos la oportunidad de hacerlo como siempre habitualmente lo hacíamos. Amén, o sea, nos hace mucha falta, pero qué bendición saludarlo. Y este día yo quiero primero pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Dios es bueno, que nos ha permitido, ¿verdad? Tener este día para también celebrar y honrar a los padres. Amén. Así que padres, de verdad, que Dios poderoso, que el Padre Celestial que nos ha enseñado a ser padres en esta tierra, nos siga dando esa sabiduría, ese amor y sobre todo que podamos dejar una generación, que deleguemos, que dejemos un legado en nuestros hijos, una marca en nuestros hijos, ¿verdad? Como esos padres, primero que fueron temerosos de Dios, que les enseñaron el amor a Dios, el temor a Jehová y sobre todo el amor que puede un padre dar a los hijos. Amén. Así que, qué bendición. Así que ese saludo es para ustedes, padres. Felicitaciones este día. Hubiésemos querido hacerlo como lo hacíamos siempre, ¿verdad? Y hacer una fiesta como hacíamos acá en la iglesia y de verdad esto hubiese sido pues como, ¿verdad? Un detalle muy lindo, pero debido pues a las circunstancias, a lo que estamos pasando, pues nos vamos a tener que quedar simplemente con las felicitaciones. Así que Dios me los bendiga, padres, Dios me los guarde y me los siga usando poderosamente. Amén. Así que los amamos y gracias al Señor por ello. Amén. Así que este día también vamos a felicitar y también a las personas, padres que nos ven a través de estos medios, también que nos siguen. Dios me los bendiga, ya no nos están viendo. Yo sé que nos están viendo en varios países. Que Dios me los guarde, me los prospere en todo, me les dé sabiduría a ustedes allá también que son parte de esa iglesia, amén, de la iglesia del Señor, amén. Así que igual a los padres allá en las iglesias, hijas, Nicaragua, Colombia, Perú, Dios me los bendiga, padres, un abrazo y me los llene de su gracia también, amén. Así que gracias por cada uno de ustedes y qué bendición poder hacerlo entonces este día, amén. Así que vamos este día entonces a la palabra de Dios. Amén. Queremos terminar el mensaje que el Señor nos está dando y que nos empezó a dar la semana pasada y queremos hoy terminarlo. Amén. ¿Cómo entonces enfrentar los tiempos en que estamos viviendo? ¿Cómo enfrentar esos tiempos tan difíciles? Amén. Que la iglesia está viviendo. Amén. Para el mundo es imposible, para el mundo no hay esperanzas. Eso es lo que le dice el diablo al mundo, ¿verdad? No hay esperanza y ponen la esperanza en los hombres. Pero para nosotros sí hay esperanzas. Pero tenemos que decirle al mundo que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo tiene la respuesta a toda inquietud, a toda necesidad. Amén. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza, mi hermano. Así que estos tiempos, ¿cómo enfrentarlos entonces? Y la palabra de Dios nos lleva a eso. Y comenzamos entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros entonces este mundo? Amén. Estas circunstancias, amén. Enfrentamos entonces, preparándonos primero, estar preparados en el Espíritu. Amén. Hablamos la semana pasada de eso. El Señor nos enseñó a nosotros cómo prepararnos en el Espíritu. Y hablamos de Mateo 4. Amén. De la tentación que el diablo hizo a Jesús. Amén. Y el Señor nos enseñó a luchar esas batallas espirituales. Y hablamos de esos 40 días de ayuno. Amén. Que el Señor se preparó allá. También hablamos de enfrentar al mundo, no mostrando como que fuésemos hijos de Dios, sino viviendo como hijos de Dios. Amén.
viviendo como hijos de Dios. Amén. Y eso es lo que hoy queremos continuar este mensaje. Y el tercer punto que hoy quiero decirles este día es cómo entonces vamos a enfrentar los tiempos. Lo enfrentamos cuando camino en la verdad, cuando camino en la palabra de Dios. Amén. El Señor nos enseñó en su palabra. Amén. Ahí en ese versículo, en el capítulo 4, versículo 4 de Mateo, nos enseñó entonces cómo entonces la palabra era la que el Señor se aferraba a lo que el Señor venía y traía del cielo. Amén. Y dice ahí el 4 entonces, capítulo 4, verso 4, cuando el diablo le dice, el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está. Amén. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros entonces este tiempo que estamos viviendo tan difícil espiritualmente? Amén. Económicamente, sentimentalmente, con todo lo que está sucediendo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino que no solamente de lo físico, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué quiso el diablo hacer en ese momento con Jesús? Quiso independizar a Jesús del Padre Celestial. Amén. Quiso que él hiciera el pedido del diablo, de Satanás, que él aceptara la oferta, que se separara de las promesas que tenía. Amén. Y le dice entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía, conocía, él es la palabra. Él estaba mostrando las promesas que habían. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Jesús conocía la palabra. Mire, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Había entonces, escucha, era la promesa, era la palabra que sostenía, era lo que el Señor vivía en ese momento espiritualmente, era la relación que tenía con el Padre. Escucha, era la promesa que tenía del Padre. Amén. Aunque esas no se veían sino desiertos, aunque eran piedras, amén, Señor los hubiese convertido, claro que sí, el poder de Dios sí, pero escucha, Él no vino a hacer su voluntad. Jesús lo hubiese podido hacer. Jesús alimentó 5,000. Jesús de 5 panes y 2 peces alimentó toda una multitud y sobraron 12 canastas. Jesús podía, pero escucha, Él vino a hacer la voluntad de su Padre, no su voluntad. Amén. Eso es lo que quería Satanás. Satanás quería separar. Satanás quería hacer lo mismo que hizo allá en el huerto del Edén capítulo 2. Lo mismo quería hacer. Las mismas artimañas. Con una mentira. Desconectar lo espiritual por algo físico, por algo humano. Pero Jesús venía a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad del Señor, la voluntad de su Padre Celestial. No solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 55:1, dice la palabra de Dios, lo que es la palabra. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Escucha: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, vivirás vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en todo lo que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvasen a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos, escucha, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más vuestros pensamientos. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, escucha, así será mi palabra que sale de la boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de zarza crecerá el ciprés, en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Aleluya. Escucha, hay promesas. Escucha, el Señor conocía la promesa. El Señor venía a cumplir. El Señor venía a traer. Él era la palabra. Él es la palabra. Aleluya. Y cuando Satanás viene y le dice: convierte estas piedras en pan, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de lo que desciende de allá, de lo que desciende de la palabra, de lo que desciende de la boca de Dios. Amén. Yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Eso fue lo que vino entonces el Señor a hacer acá. Y eso es lo que quería hacer el diablo. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. Eso es lo que pretende, que el Hijo de Dios, escucha, se aparte de las promesas. Que el Hijo de Dios se aparte de la voluntad de Dios. Que el Hijo de Dios pierda el rumbo, pierda el sentido espiritual, pierda la conexión con Dios, pierda el propósito que tiene en esta tierra. Amén. Momentos difíciles sí vienen, pero escucha, yo estoy en la voluntad de Dios. Momentos difíciles para el Señor venían, sí, pero Él venía a cumplir la voluntad de su Padre. Cada uno de nosotros tenemos propósitos en esta tierra. Tenemos propósitos aquí y tenemos propósitos eternos. Amén. Sino que tenemos que conocernos, que nosotros vamos a hacer entonces. Es no nuestra voluntad, sino la voluntad entonces del Señor. Amén. Mire lo que dice Juan 6:38.
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hablando el Señor Jesús, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa era la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Y dice el Señor Jesucristo, porque no he descendido al cielo, no para qué, para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Escucha, iglesia, nosotros aquí, en esta tierra, estamos con un propósitos eternos. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Pero escucha lo que te quiero decir este día a través de esta palabra. Esto que está aquí está escrito. Esto está escrito. Por eso el Señor dijo, escrito está. Escrito está. Aquí no puede irse a borrarse. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo está escrito en la palabra de Dios. Todo pasará, dice la palabra de Dios. ¿Pero qué? Mis palabras no pasarán. Palabra entonces, escucha, palabra entonces escrita, que el diablo que ha querido tergiversar, que el diablo ha querido dañar, que el diablo ha querido volver la mentira. Y eso era lo que quería el diablo, que Jesús obedeciera, que Jesús se independizara, se apartara del propósito de Dios, del propósito de su Padre. Él mismo se dio cuenta allá en el Jordán, cuando él presenta a su hijo. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y desde ahí entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Ha querido quitar, separar. Amén. Lo que venía el Señor a hacer a la tierra. ¿Qué venía a hacer a la tierra el Señor? Un propósito que nadie se perdiera. Dice ahí en 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa era la voluntad, ya estaba escrito. Ahora, sería que el Señor allá en el desierto tenía los papiros, los pergaminos, y yo, vamos a ver dónde dice esto, vamos a ver eso. No, escucha, esa palabra la traía del cielo. Él vino a hacer lo que veía hacer al Padre. Escucha, la palabra. Por eso cuando hablamos de la palabra revelada a mi corazón. La palabra que ya no se escribe en piedra, ya no se escribe, sino que se escribe ¿dónde? Se escribe en el corazón. Amén. Esa palabra revelada, esa palabra que ya es vida, esa palabra que ya es accionada, esa palabra que ya es una rema. Amén. Esa palabra que ya conoces tú entonces, la voluntad de Dios para ti en esta tierra. Es la palabra, es la que te guía, es la que te da esperanzas, es la que te levanta, es la que para estos tiempos, iglesia, escucha, cuando se mueve todo, tú no te mueves porque tú permaneces en la palabra, tú permaneces en las promesas. Puede pasar lo que sea, pero las promesas que se han sido reveladas, Satanás no puede separar eso como quiso con Jesús. No puede que Jesús se independice o se independizara de Dios. No. El mundo está así, hermano. Quiere que te diga, el mundo está como está. Escucha, porque no conoce la voluntad. No han conocido ni han querido conocer la voluntad de Dios para las vidas. Cada vida tiene un propósito de Dios en esta tierra. Y eso es lo que ha hecho el diablo. Eso es lo que ha hecho Satanás. Y por eso el Señor aquí lo estaba mostrando espiritualmente.
que no solamente de lo físico íbamos a vivir, de pan, que no solamente, sino que íbamos a vivir de qué, de toda palabra que haya sido revelada de la boca de Dios, la palabra de Dios revelada a mi corazón. Jesús no tenía allá entonces un acceso a un internet, a una tablet o a un pergamino, no, eso estaba, ¿qué? ¿De dónde entonces el Señor conocía eso? Porque Él es la palabra, Él es la vida, aleluya. Eso es lo que nos revela a nosotros entonces esa palabra. Y dice que la voluntad de Él entonces era que nadie se perdiera. Amén. Y que lo iba a resucitar en el día postrero. El 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Aleluya. ¿Era la qué? ¿Era qué? La voluntad de ¿quién? La voluntad de Jesús. Era la voluntad del Padre Celestial. Por eso tan lindo Jesús. Amén. Por eso tan lindo el Señor, que vino a nosotros a revelarnos ese Padre Celestial. Ese Padre que quiere lo mejor para ti. Miren estos días. Este día que estamos celebrando el Día del Padre. ¿Quién entonces podríamos celebrar este día? ¿A quién le podríamos decir gracias, Padre, por haberme enseñado a ser padre? Gracias, Señor, por darme ese privilegio. Señor, por mostrarme, Señor, que tu voluntad era que yo un día aquí en esta tierra tuviese este privilegio, esta bendición de procrear, Señor, de dejar legado como un padre. Oh, gracias, Padre. A veces sí le debemos celebrar, no solamente hoy el Día del Padre, sino todos los días. Es nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nuestro Papito Celestial. Aleluya. Él es el que nos enseña, Él es el que nos enseña a nosotros y nos revela a nosotros su voluntad de ser ¿qué? De ser buenos padres, de ser padres ejemplares, de ser padres que enseñemos la palabra, que dejemos legado en nuestros hijos. Ese es el que... Entonces nosotros tenemos propósitos de que esa palabra quede aquí en tierra. Que no llegue allá al cielo vacía, que no llegue al cielo sin fruto, como dice Isaías 55, que Él riega, que viene la palabra como viene la lluvia, como viene la nieve, y riega toda la tierra. Así es toda palabra que sale de la boca de Dios. No va a llegar a Él que riega todo, pero no llega a qué, no llega vacía. ¿Por qué? Porque llega a dónde? Llega a un recipiente especial, a corazones que lo aman, a corazones que están esperando ese maná del cielo, esa palabra de Dios. Oh, Satanás quería eso. Satanás quiere eso. Satanás quiere que tú creas las mentiras que hay ahora. Satanás quiere que tú te preocupes. Oh, sí, 40 días, tengo hambre. Diría, no, y esto y aquello. Pero sí sabía que el Señor tenía el poder para convertir esas piedras en pan. Pero él no obedeció porque él venía a cumplir la voluntad de su Padre. No la voluntad del hombre, no la voluntad de las circunstancias. Aleluya. Amén. Aleluya. Eso. Jesucristo, él mismo sintió eso allá en el Getsemaní. Mateo 26 habla de eso. Él no quiso quizás pasar por lo que tenía que pasar. Padre, el 42, 3 veces dijo, Padre, pasa, si tú quieres, pasa de mí esa copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga ¿qué? Como tú quieres, como tú dices. Que se haga tu voluntad. Amén. Si tú no quieres que yo beba de ella, Señor,
pero que se haga tu voluntad, Señor. El Señor mismo veía eso. ¿Veía qué? Yo a veces digo, el Señor quería ir a la cruz, era necesario ir a la cruz. O sea, el Señor era el anhelo de ir a la cruz. Déjame decirte que Él rogó aquí. El Señor rogó aquí que si puede el Padre pasar de Él esta copa. Y yo quiero leértelo, 26:39. Porque muchos dicen, ay, que sí, era la voluntad del Señor y Él vino a cumplirla. Pero la Biblia dice en Hebreos que aún Jesucristo, por el sufrimiento, aprendió la obediencia. Escucha, es duro, es fuerte, pero Él lo dijo aquí. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba haciendo la voluntad. 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Esto es espiritual, iglesia. Esto es espiritual. Hacer la voluntad de Dios. Escucha, tú tienes que estar conectado, hermano. Hacer la voluntad de Dios, tú tienes que estar con la palabra de Dios. No en la carne, no, mire, estos discípulos que caminaban con Jesús, les dijo: ayunad, orad. Una hora no pudieron orar. Dice, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, por eso le digo, esto es espiritual. Y el Señor, ahí el 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué le llama? Señor, pasa de mí esta copa. Señor, si puedes, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Escucha, el Señor venía entonces a hacer la voluntad de su Padre en esta tierra. Difícil allá en ese desierto, difícil. Brava la cosa, brava la cosa. Amén. El mismo infierno allá. El mismo infierno parando, tratando de parar lo que tú y yo tenemos hoy. Amén. ¿Qué estaba? La salvación, la vida eterna, la bendición de llamarnos hijos de Dios, la bendición de vivir como hijos de Dios, la bendición de ser más que vencedores en Cristo Jesús, la bendición de tener el poder que nos dio Jesús en esa cruz del Calvario. Aleluya, yo siempre digo esto y no me canso de decir: ay, hermano, Cristo murió por mi salvación. Amén. Es verdad, Cristo murió por nuestros pecados para darnos la salvación, pero más que eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nos dio el poder de hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del mal, resucitar muertos, cosas más grandes harán. Poderoso lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Satanás estaba tratando de parar aquí lo que venía para una iglesia poderosa. Sino que ¿qué ha pasado entonces? Es que se ha corrompido, se ha parado. El diablo ha hecho algo allí donde el cristiano no tiene poder, donde queremos hacer las cosas a nuestra manera, donde ya no buscamos la voluntad de Dios, sino que andamos detrás de un poco de ejemplos de hombres
Y queremos parecernos a no sé quién. Y queremos hacer como que. Y aquí hablamos así. Y nos levantamos y imitamos. Y eso. Y el Señor un día nos va a decir allá. Cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y esperemos que no sea así. Por eso el Señor habla antes. Señor, en tu nombre. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, hablamos lenguas como los hablaron allá, en tu nombre. Y eso, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué dura palabra esa. ¿Dónde estaba la palabra entonces revelada en el corazón? ¿Dónde estaba entonces? ¿A quién le estaban dando la gloria? ¿A quién le estaban dando la honra? ¿Qué estaban haciendo con la voluntad que Dios había puesto sobre la iglesia? ¿Qué ha puesto sobre nosotros? ¿Qué se ha hecho con eso? De pronto entonces se ha interrumpido eso. De repente ahora entonces todo mundo quiere hacer cosas. Quiere hacer bulla, quiere hacer teatro, quiere hacer esto. Pero ¿dónde está esa palabra revelada? ¿Dónde está esa palabra que la voluntad de Dios, esa palabra para este tiempo? Mire mi hermano, yo les voy a decir algo. A veces me han preguntado, hermano, ¿y qué va a pasar ahora? Hay iglesias que están abriendo aquí. No se reúnen aquí tantos. Hermano, déjame decir acá. El Señor a mí, el Espíritu de Dios a mí. Escucha, no me ha hablado, no me ha dicho. Cuando expongo las vidas de las personas físicamente, yo no voy a tentar a Dios por creerme, nosotros abrimos, no, Jesucristo tuvo cuidado con eso, siendo Jesús el Hijo de Dios. Hermano, allá estaban, hermano, los que estaban leprosos. Y habían unos que se venían de ese lugar y pasaban de Jesús y decían, Señor, si quieres, puedes tocarme. Sí, y el Señor sanaba a esos leprosos. Sanó 10 leprosos y apenas uno volvió al templo a darle gracias a Dios. Pero el Señor, escucha, Él respetaba en una pandemia que había. Pero el Señor no, decía, no hay problema, aquí está el Hijo de Dios, salga. No, el Señor sabía, respetaba, escucha, en la voluntad de Dios. Escucha, Dios hablándole al Señor Jesús, mismo Padre, el mismo Señor, lo que yo he visto en el cielo, lo que yo sé de mi Padre, lo que vengo a dar aquí en la tierra. Él sabía la voluntad de Dios, Él conocía todo. Si yo estoy en la misma sintonía, conociendo los tiempos, orándole al Señor, pidiéndole al Señor, ¿qué es lo que va a hacer el Señor en estos tiempos? Entonces yo les digo, iglesia, yo les digo hoy a ustedes, ¿cuándo entonces nos reuniremos? ¿Cuándo? El Señor va a poner el momento. El Señor va a hacer, el Señor nos va a hablar a nosotros. El Señor nos va a traer a nosotros el tiempo que debe de ser en la voluntad de Él. No tratemos de parecer, no tratemos de hacer bulla, no tratemos de imitar, no tratemos... Veamos, pongámonos en eso. Nosotros vinimos aquí a hacer ¿qué aquí? A hacer la voluntad de Dios, no hacer espectáculos. Amén. Por eso que estamos orando, por eso estamos ayunando, por eso estamos pidiéndole al Señor, Señor, yo le pido al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia? Señor, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene ahora? Yo no quiero hacer algo fuera de tu tiempo. Yo no quiero hacer algo fuera de tu voluntad. Señor, si tú me pusiste en este lugar, si tú me pusiste, Señor, para guiar a este pueblo, Señor, tú me vas a hablar.
Señor, tú me vas a llevar. Yo no quiero hacer algo fuera de tu voluntad, Dios mío. Yo vine a hacer tu voluntad en esta tierra. Aleluya. Hay cosas que uno no entiende, iglesia. Hay cosas que uno no entiende, pero la voluntad de Dios. Hay personas que parten, Señor, se los lleva, que uno no entiende. Tengo un hermano que trabajó, fue pastor de esta iglesia, Centro Cristiano Internacional en Perú. Estuvo trabajando duramente allá en Perú. Y en este momento está en estado vegetal. Este hombre, mi hermano, como testimonio, era el que caminaba por esos caminos en Colombia, donde estaba la guerrilla, donde estaban los paramilitares. Él con su cámara les llevaba esos videos allá y les predicaba, los evangelizaba. Escucha, no le hacía nada a él. Y ahí él caminaba por esos caminos, allá en Colombia. Y ya lo conocían. Y muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Y en este momento, mi hermano, está parapléjico, está en estado vegetal. No puede hablar, solamente puede mirar. No entiende. Ya lleva 3 años. Y uno no entiende, Señor, ¿cuál es tu propósito? De pronto uno dice, Señor, esto es como que es injusto. Pero yo no sé qué es lo que el Señor está enseñando a las personas que están alrededor de Él. Yo no sé qué es lo que el Señor está hablando también a mi corazón, si yo estoy sintonizado con la voluntad de Dios. Yo no sé, yo no entiendo. Entonces hay cosas, hermano, que pudiera decir el Señor cuando estaba en ese desierto. Yo no entiendo. ¿Cómo que voy a traer aquí el Espíritu Santo? Pasar 40 días de ayuno, estar en estas situaciones, ver el mismo infierno. ¿Pero qué? Él decía, esta es la voluntad de Dios. Amén. Esta es la voluntad. Yo no quiero pasar. Pasa de mí esa copa. Pasa de mí esto. Pero ¿sabe qué? Pero que no se haga como yo quiero. Entonces aprendamos esa, iglesia. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es conocer la voluntad de Él? Es conocer su palabra. Vivir en la palabra. Respirar la palabra de Dios. Esa palabra que me va a mantener a mí, ¿dónde? Me va a mantener a mí en lo espiritual, en la comunión con Él. Por eso la palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. Es la con que el Espíritu va a pelear aquí. Aleluya. Entonces, para estos tiempos, para enfrentar entonces estos tiempos, es necesario que también nosotros entonces vayamos y aprendamos también a vivir en la palabra, a vivir en lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Así es esto, mi hermano. Esto es espiritual. Cuando entonces enfrentamos estos tiempos, es cuando camino entonces en la palabra, en su voluntad. Camino en ella, me deleito en ella. Aleluya, me deleito en ellas. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Escucha, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Escucha, es la palabra, es la que parte el alma y el espíritu, es la que conecta, escucha, es la que conecta tu alma, esos sentimientos, esos feelings, los conecta a través de ¿qué? A través de la palabra, el alma y el espíritu. Es la que llega hasta allá, no hay otra cosa que puede llegar hasta allá. Es la que reargulle, el Espíritu Santo es la que reargulle, donde entra y esa palabra es la que te hace ¿qué? Te hace mirar y te hace ponerte si estoy en la voluntad o no estoy en la voluntad de Dios. Amén. Ella te reargulle de pecado, de justicia y de juicio.
A mí ya te enseña la palabra. ¿Qué te enseña? Te enseña la voluntad de Dios en esta tierra para tu vida. Tú sabes que tienes que dejar el pecado, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Jesús no tiene problema con el pecado. No, Él ya murió en la cruz del Calvario por él. Él no tiene problema. El problema que tenemos nosotros es conocer la voluntad de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Cuando tú conoces, mira hermano, cuando tú conoces la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida en esta tierra, y la palabra te lo ha revelado, mira hermano, tú no descansas. Honestamente digo, tú no, estás intranquilo. Yo estoy intranquilo. Cuando Dios me da una palabra que me la revela y me la pone en mi corazón, digo, es para este tiempo, es para mí, es para mí. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Esto era lo que yo estaba esperando, esta palabra. Yo sé que a muchos este día el Señor a traer a memoria el Espíritu de Dios, palabra que se le ha revelado. Y tal vez a usted se le ha olvidado, pero el Señor sigue ahí, sigue ahí. ¿Por qué qué? Porque el Espíritu de Dios es el que convence. El Espíritu de Dios es el que reargulle. El Espíritu de Dios es el que enseña. Pero es a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. Y cuando es cortante, como espada de dos filos, que entra y penetra y parte, dice que parte el alma y el espíritu. Amén, entra ya. Y dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando esa palabra, hermano, cuando la palabra revelada que viene ahí a tu vida, uy hermano, te pueden decir, ay mi hijo, venga a la iglesia, allá le vamos a dar trabajo, allá esto, allá eso, está bien. Allá mire, eso es muy lindo, esto tal, el evangelio poderoso, hermano, muy lindo todo eso. Y de pronto te dices, wow, ¿será verdad todo esto? ¿Será verdad algo tan bueno eso? Y tú dices, wow, ¿cómo yo obtengo eso? ¿Cómo yo abro el corazón para obtener eso? Es cuando viene el Espíritu Santo y te habla la palabra y te la mete, y de pronto estás llorando, de pronto estás confundido en el corazón y dices, ay Señor, ya no es porque soy un pecador. No, es porque, Señor, gracias Señor, porque, wow, cómo estaba de engañado. Cómo el diablo me tenía separado de Dios. Cómo el diablo me había mentido. Cómo el mundo, yo estaba, pero ahora, mis ojos ya no solamente ven, sino que la palabra lo hace que perciba lo de Dios. Aleluya, aleluya. Dice, y no hay cosa creada, el 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo está abierto porque, hey, tú abres el corazón, tú abres tu vida. Amén. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en qué? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aleluya. Amén. Te estoy hablando de qué? De que cuando el Señor te da que te escribe la palabra, te la escribe en tu corazón, te la revela. Escucha, entonces este es el tiempo. Por eso el Señor, cuando el diablo estaba diciendo, estaba en la tentación, escrito está. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Aquí, mijo. Cuando venga el diablo a mentirte,
Cuando venga el mundo, cuando venga estas circunstancias, y usted diga, escrito está. ¿Dónde? Busquemos la Biblia. No. Está aquí. Está aquí en mi mente. Y ha sido ¿qué? Revelada a mi corazón. Aleluya. Mire, hay un versículo que dice que en el tiempo, hablando el Señor, dice que el Espíritu Santo va a haber el momento que nosotros, dice que simplemente abramos la boca, porque el que va a hablar va a ser Él. Amén. Dice que el Espíritu de Dios es el que va a hablar. Usted simplemente ¿qué? Usa esos labios, esa boca, pero quien va a hablar, ¿de dónde? De allá de adentro. Amén. Como dice, de la abundancia del corazón. ¿Qué? Pero este tiempo va a haber un tiempo en que dice, usted no se van a tener que defender. Déjeme que el que voy a hablar soy yo. Aleluya. ¿Qué va a hablar? Lo que está ahí, revelado en tu vida. Lo que está ahí, lo que el Espíritu de Dios ha revelado en tu vida. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice, ¿por qué viene entonces la fe? Viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Estos días escuchaba un mensaje muy lindo. Una célula de mi esposa estaba hablando y hablando de la fe. Y ella decía, la fe es la base. Amén. Para que estos otros elementos salgan. La fe es la base. Para que estos elementos salgan. La paciencia, la benignidad, la bondad, todo esto salga, todos estos dones salgan. Pero la base, pero sobre todo dice ese versículo, pero de todos esos, el amor es lo que perdura. Amén. Qué lindo. Entonces, nosotros estamos hablando entonces ¿de qué? De que para estos tiempos tenemos que caminar ¿en qué? Tenemos que caminar en la palabra de Dios. Este día yo quiero decirte a tu corazón, a tu vida, lo más adentro de tu ser, Dios mío, Señor, que si no hay palabra revelada de Dios en tu corazón, ¿qué es revelada? La palabra revelada quiere decir que ha sido creída. Ha sido examinada, como dice la palabra de Dios, que escudriñemos las escrituras. La palabra escudriñar quiere decir examinada. Tú la has recibido de parte de Dios. Ha sido ya implantada en tu vida. Esa palabra que escudriñaste, esa palabra que revisaste, dice que es la rema, la que está ahí revelada para estos tiempos, mi hermano. Entonces, para estos tiempos tan difíciles, para estos tiempos que estamos hablando, amén, ¿cómo vamos a enfrentarlos? Es que caminando en la verdad, caminando en la palabra de Dios. Oh, es precioso. Si este día tenemos que aprender algo, es que decirle, Señor, santifícame con tu palabra. Tu palabra es verdad. Aleluya. Señor, yo sé, Señor, estamos preparándonos espiritualmente como hizo Jesús nos enseñó. Amén. Ya no vivimos, ya no solamente decimos que somos hijos, sino que vivimos como hijos. Pero Señor, también este tiempo es para que tú nos santifiques en tu palabra. Es para que tú nos reveles tu palabra. ¿Cómo te va a santificar la palabra de Dios? Escucha, cuando la crees, cuando la vives. Si el Señor dice, no fornicación, aborrezco la fornicación, adulterio. El apóstol Pablo habla de eso, que ya esa antigua manera de vivir, esa antigua manera, que ya nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado, que estaba viciado de todo eso. Y la palabra de Dios comienza ¿qué?
comience a limpiarnos en este tiempo. En este tiempo, mi hermano. Este es el tiempo. Este es el tiempo que el Señor entonces está diciendo ahí. Lo tercero que le dice entonces el diablo al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces en piedra, tu pie en piedra. Mira lo que le está diciendo el diablo. ¿Dónde estaba eso? Salmos 91:11. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor es la palabra. El diablo la sabía. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esa palabra? No había pergaminos ahí, no había tablas, no había nada. ¿Dónde estaba? ¿Estaba qué? Estaba en el corazón. Él era la palabra. Él traía esa palabra. ¿Y qué le dice entonces ahí? Échate abajo, ¿verdad? Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Escucha, vienen momentos, pero hay una promesa de Dios para nosotros, en la voluntad de Dios. Amén. Como decía yo no entiendo por qué pasan cosas, por qué suceden cosas a hijos de Dios, y nos ponemos tristes. Pero aquí hay una promesa. Hay una promesa. Hay una promesa donde el Señor entonces te dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerá del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Era un cuidado, pues un cuidado, una promesa bendita de protección. Y eso era lo que quería el diablo, que Jesucristo entonces demostrara a Él, obedeciera a Él, se apartara de la voluntad de su Padre, hiciera un show con el poder que tenía, con el poder de su Padre, con la unción de Dios. Escucha, y termina el diablo diciéndole a Jesús, allá en el verso 5, que lo subió al pináculo más alto, al monte más alto, y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dice: si postrado me adorares, te daré todos esos reinos. Eso es lo que ha querido Satanás. Engañarme. Quiso hacerlo con Jesús. Y el Señor vuelve y le dice: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. ¿Cuánto tenemos entonces nosotros en este tiempo? ¿Cuántas ofertas hay? Temor, o sea, ese miedo que paraliza en las circunstancias que estamos.
Pero ¿qué te dice la palabra? Si estás en la promesa, si estás en la voluntad de Dios. Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Lo hizo. Nos lo mostró a nosotros, que en el poder del Espíritu Santo nosotros lo hacemos. Él lo hizo, nosotros lo hacemos. Eso es lo poderoso del Señor. Porque Él es Dios. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu Santo que habita en ti y que habita en mí. Sino que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, que conocer su palabra. Tiene que estar revelada para el tiempo que tiene que salir. El tiempo que tiene que salir. Este es el tiempo. Yo quiero dar esta palabra con mucho temor. Si hay un tiempo que yo veo claro ahora, que las vidas ahora, en todo este corre-corre que hay, en todos estos temores que hay, el Señor dice que la iglesia, escucha, que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Que nosotros somos, escucha, nosotros somos la sal. Nosotros somos lo que tiene la revelación, lo que le da sabor a esta tierra, lo que le da. Las tinieblas no prevalecen contra la luz, dice la palabra de Dios. Tengo temor de dar esto por esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, escucha, la iglesia está dormida. La iglesia está escondida muchas veces. La iglesia se ha desconectado de la voluntad de Dios. Ahora queremos hacer espectáculos. ¿Cuántos likes? ¿Cuántas views hay? Entonces ya tenemos, ya nos creemos. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? ¿Cuánta esto y cuánta bulla y cuánta cosa? Pero estás en la voluntad. Es el tiempo. Esa palabra está revelada en tu vida. Da temor. Da temor. Da temor, iglesia. Da temor de predicar. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo que la iglesia, que está llamada a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar y decir a las vidas que hay esperanzas en Cristo Jesús. ¿Tiene temor? ¿Sabes? El diablo ha querido callar. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho que todo esto se vuelva un caos. Pero si hay dirección, si estamos en la voluntad perfecta, preciosa de Dios, agradable de Dios, entonces nosotros tenemos que tener paz para guiar a alguien que no la tiene, a un pueblo que está muriendo. Iglesia, este día yo quiero terminar este mensaje con esta palabra. Y es el cuarto punto. Que para estos tiempos nosotros realmente seamos influencia para las vidas y no dejarnos influir por el mundo y sus placeres.
Eso fue lo que quiso el diablo. Dice que lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y a sus ángeles mandarán acerca de ti. Y dice, y te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedra. Y el Señor le dice, escrito está. Iglesia, no sé, este día. Pero si tú estás escuchando esta palabra, yo sé que vamos a poder enfrentar las influencias del diablo, las influencias del mundo, con sus ofertas, con sus atracciones. Y vamos a poder decir, en Cristo somos más que vencedores. Tú no te puedes comparar, o tu posición no la puedes comparar con la posición del mundo o el estatus que tienes. No va. El estatus de Dios no va con el estatus que viene del mundo o que exige el mundo. Esto quiero decirte este día. Y quiero terminar esta palabra con 1 de Juan 15. 1 dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué? Sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios. Pero el que hace la voluntad, escucha, el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y termina diciendo el apóstol Juan, hijitos, ya los últimos tiempos. Ya estamos en esos tiempos. Pero hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué? Esa voluntad nos hace a nosotros que permanezcamos. Amén, la palabra de Dios. Si el Señor te habló este día a tu vida y tú no conoces al Señor Jesucristo y este día tú le quieres entregar la vida a Cristo, quizás de oídos lo había oído, dice Job, pero ahora mi corazón anhela, mis ojos ven la gloria de Dios. Este día lo estás viendo, lo estás oyendo, que Cristo es la respuesta para este tiempo, para los tiempos difíciles. ¿Cómo vas a enfrentar los tiempos difíciles? Estos tiempos es conociendo la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Este día yo te hago una invitación. La Biblia dice, Apocalipsis, he aquí, yo siempre digo esto, termino con esto, porque Él quiere tocar y está tocando tu puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes el tiempo que el Señor está llamando? Te está llamando a ti. Si alguno oye mi voz, estás escuchando la palabra de Dios, te está llamando a ti, ahí donde estás, te está llamando a ti. Si alguno oye mi voz, ¿estás escuchando la voz? Si alguno oye mi palabra, es lo que estamos hoy predicando, la palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escucha, tu voluntad
Señor te está tocando. Abre la puerta. Dice, yo entraré a Él. Cenaré con Él. Y Él conmigo. Aleluya. Si tú este día le abres la puerta, has escuchado la voz de Dios y le abres la puerta, Él va a entrar, ¿qué? A escribir, como dice, va a escribir, ¿qué? En tu mente y en tu corazón. Aleluya. La voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que tú un día llegues a la eternidad. La voluntad de Él es que nadie, que todo el mundo se arrepienta y que nadie perezca. Esa es la voluntad. Pero este día tú lo estás haciendo personal. Señor, yo te abrí la puerta de mi corazón. Señor, ven, mora en mi vida. Yo te necesito. Si tú hiciste este día esa oración, este día, tú eres salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Aleluya. Así que si este día tú le abriste la puerta al Señor Jesucristo, le abriste tu corazón, tú hoy eres un hijo y eres una hija de Dios. El Señor te va a revelar su santa voluntad en su palabra. Amén. Dios te bendiga. Yo este día quiero decirte de parte de toda la iglesia, de pastores, de todo el liderazgo, escríbenos, pon ahí en los comentarios, ponnos tu nombre, la forma como podemos comunicarnos contigo y nosotros te vamos a llamar. Amén. Dios me los bendiga este día. Dios me los guarde, iglesia. Sigamos orando. El Señor tiene cosas preciosas para nosotros. Padres, Dios me los guarde, me les dé fortaleza, me les dé sabiduría para que sigamos adelante criando hijos. La bendición tan grande de criarle la herencia de Jehová, que son nuestros hijos. Aleluya. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. Aleluya. Los amamos. Amén.